Bienvenidos a la primera sesión de la asignatura Recursos y habilidades de la pastoral docente. Es una asignatura muy bonita, pero que sí les va a exigir un poquito con respecto a la lectura. Pero la intención es poderles orientar en la parte de la planeación estratégica con respecto a las instancias educativas de la iglesia. La vamos a ver desde una perspectiva administrativa, como recursos que están a nuestra disposición para planear, para implementar acciones y programas educativos. No es mi intención proporcionarles pedagogía, no es mi intención proporcionarles didáctica, puesto que no se van a preparar específicamente para ser docentes o para ser maestros, más bien para que como en el área del ministerio que Dios le haya concedido como pastor, como supervisor, como ministro, como coordinador de alguna red o en cualquier ministerio que esté, que vea la necesidad de poder ver un panorama general de la educación en la iglesia y cómo podemos identificar las áreas de oportunidad y cómo poder planear en cualquier instancia educativa y poner manos a la obra para hacer que funcionen los programas educativos de la iglesia. Empezando desde cero, inclusive, tendríamos la capacidad de poder recurrir a esos recursos y entonces implementar acciones para el bien común de la iglesia. Vamos a orar, pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos ayude y que el Maestro por excelencia, el Espíritu Santo, sea el que nos enseñe a todos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento de estar con mis hermanos, nos une la fe, pero también nos une, Señor, el deseo de aprender y de proporcionar conocimiento en la asignatura de recursos y habilidades de la pastoral docente. Permite que podamos desarrollar esta asignatura bien. Pon en ellos, Señor, el deseo, ayúdales en las actividades, en la comprensión, a organizar su tiempo, a cumplir con todas las encomiendas y también a cumplir con su trabajo, Señor, porque son familias, son pastores, son ministros, son hijos tuyos que desarrollan diferentes actividades, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Bendícenos en esta primera sesión, en el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, esta es la primera sesión. Bienvenidos. Vamos a compartir la pantalla y vamos a revisar primero, antes de entrar en materia, vamos a revisar primero lo que vamos a hacer y después, ya si estamos en tiempo, les voy a dar una introducción a lo que es la asignatura. Entonces, iniciamos en esta semana con la unidad número 1 y allí en la unidad número 1 vamos a entrar al aula virtual de recursos y habilidades de la pastoral docente. Ya conocen ustedes la dinámica de trabajo. En esta ocasión, las videoconferencias programamos 4 con 2.5 puntos cada una. Si alguno tuviera problemas, bueno, en el caso del hermano Isaac que se conectó por teléfono, eso nos dice mucho, ¿no? Del compromiso que tiene con respecto, aunque no va a estar activo, por así decirlo, pero nos va a estar escuchando, que eso es importante. Y en el caso de aquellos que falten en alguna, no se conectan ni por llamada ni por la aplicación, pudiéramos ayudarlos. Si ellos se conectan a las siguientes 3 actividades, a las siguientes 3 sesiones continuas sin fallarle, entonces les ponemos los 10 puntos. Pero si fallan a 2, entonces vamos a sumarles los puntos en los que realmente ellos se conectan. Y aquí el privilegio va a ser para aquellos que logren conectarse
a 3 o a las 4 van a tener sus 10 puntos. Y luego, ¿qué hay de diferente aquí en esta asignatura? Bueno, que se acompañan con 2 foros. La unidad 1 tiene un foro y la unidad 2 también cuenta con un foro. La intención del foro es introducirnos en la parte del conocimiento para interactuar con respecto a algunos ítems que ya les dejamos allí y que veo que ya algún hermano respondió, pero me parece que respondió fuera de la participación normal. El foro de la unidad 1 nos remite a que estudiemos el capítulo 2 del libro de Manual de Educación Cristiana, Educación Cristiana y Teología, y el capítulo 3, el testimonio cristiano del manual de lectura, este manual. Entonces, ya luego le voy a pasar el libro completo para que lo lean. Creo que no lo he compartido para que, si les interesa tenerlo, pues tengan ustedes la bibliografía completa. Una vez que realicen la lectura, vamos a comentar aquí mismo. Yo ya les puse un primer comentario. Ustedes aquí mismo hacen su participación, pero previo a ello necesitan revisar la lectura y responder a 3 preguntas. La primera, ¿cómo identifica la teología cristiana en los procesos educativos de su iglesia? Ya leímos, ahora es simplemente explicar cómo usted, de acuerdo al panorama, de acuerdo a su experiencia, ve la teología cristiana, cómo se está desarrollando en la iglesia y por qué se está desarrollando así. Usted puede decir, bueno, ya sabe argumentarlo de acuerdo a lo que dice, aquí sería Powers o Bruce Powers, y ya pone la frase, en mi iglesia puede identificar que la teología cristiana se está desarrollando porque tenemos grupos, atendemos a los niños, atendemos también grupos de adultos en determinadas escuelas. Es explicar cómo está el panorama educativo en la iglesia, algo muy sencillo, pero que lleve un buen argumento, un sustento. Otra pregunta. De las actividades que la iglesia usa para realizar su propósito, ¿cuál considera que está fuertemente arraigado en su iglesia? Aquí en el libro nos menciona algunas actividades. Entre ellas menciona el evangelismo, menciona la adoración, menciona la comunión, pero también me parece que menciona la parte educacional. Entonces, no sé si menciona algunas otras, no recuerdo, pero de acuerdo a lo que ustedes identificaron, ok, ya vi que la adoración a esto, que el evangelismo a aquello. La pregunta es, ¿cuál considera que está fuertemente arraigado en su iglesia? Si 2 están fuertemente arraigados, ya usted va a decir. En mi iglesia, tanto la adoración como la evangelización que se realiza a través de los grupos celulares, tenemos alcance. Puede hablar de las 4, de las 5 que están realizando, pero luego yo logro identificar que en mi congregación la que está fuertemente arraigada, la que se le da mayor énfasis es el evangelismo a través de las redes de células de multiplicación. Y si encuentra usted alguna frase del autor para enfatizar eso, adelante, lo puede hacer. Con que usted me ponga solamente una citación en texto es suficiente, pero si usa una para cada pregunta está excelente, ¿no? Y acuérdense de proporcionar su referencia bibliográfica también, que es ese libro. Si alguien se documenta aparte, adicional a esto, o apoyado también más otro, adelante, no hay ningún problema. Entonces ya usted responde. Y la tercera pregunta, ¿por qué decimos que la naturaleza de la creencia es una forma de aprender crucial para los cristianos? Aquí nos habla de los tipos de creencia y nos refiere a una naturaleza de la creencia con respecto a Jesucristo. ¿Cuál es la creencia natural en la vida del cristiano? Y nos pone ejemplos de cómo es la enseñanza, cuál es el tipo de creencia y a qué se está refiriendo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué decimos que la naturaleza de la creencia es una forma de aprender crucial para los cristianos?
porque la creencia es precisamente la apropiación de la fe y aplicarla en un ambiente práctico, de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La creencia que aquí nos está diciendo el autor no es una creencia de un oidor, es la creencia de una práctica vivencial de la vida cristiana, lo que nos debe mover. Entonces, ya explicamos, usted tiene toda la opción de argumentar. Ya una vez que tiene, yo le aconsejo que lo escriba en un Word. Ya una vez que la tenga bien estructurada, entonces lo que puede hacer es copiar y pegar. ¿Y dónde lo va a hacer? Aquí mismo. Lo va a publicar. Aquí nos dice que nos apoyemos de citación o parafraseo y proporcionamos la referencia en formato APA. Y aquí es donde voy a poner mi participación. Aquí mismo. Ahí se van a ir acumulando todas las participaciones para que entonces yo le vaya dando el puntaje. Ahí debe ser, porque, a ver, respuesta de los alumnos. Aquí están ya la respuesta del hermano. Ya el hermano ya respondió. Por ejemplo, ya no se vale copiar, pero dice, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo identifica la teología cristiana en los procesos educativos de su iglesia? Es el hermano José Luis Muñiz, ¿verdad? ¿Está conectado? Ah, sí está conectado. Amén, hermano. Hermano, Amén. ¿nos ayuda a leer sus respuestas? Amén, hermano. Dice, respondiendo las siguientes preguntas formuladas. ¿Cómo identifica la teología cristiana en los procesos educativos de su iglesia? En cuanto a referencia teológica, se nos ordena hacer discípulos y enseñar. Mateo 28, 19 y 20. Si bien no detalla el cómo, la iglesia debe preocuparse por esto, el oír el llamado de la fe y atenderlo como si fuera un viaje en un tren, pero no solo subir al tren es suficiente. En él hay que estar dispuestos a enseñar y aprender las verdades profundas de la fe. Powers, 2006, página 24. Esto conlleva a un proceso educativo. En el proceso educativo se requiere lo siguiente: propósito, misión, visión, metas y objetivos. Aprendizaje debe ser de clase especial, proveer conocimientos, conducir a una vida correcta. Evaluación y renovación continua y cuidadosa. Amén. Yo ahí le haría la observación que no me respondió claramente la pregunta. En su iglesia, ¿cómo la identifica usted? Entonces, sí me mencionó, quizás pudiera yo rescatarla en cuanto a la parte de ir y hacer discípulos, pero ¿cómo lo están haciendo en su iglesia? Ok, Entonces, sí. si pudiera corregirlo, está a tiempo. No sé si se puede editar, no sé cómo funciona aquí, si se puede editar. Revíselo si es posible editar. Ajá. Y lo puede corregir esa parte, ¿no? Ahora, Ok. las actividades que la iglesia usa para realizar su propósito, ¿cuál considera que está fuertemente arraigada en su iglesia? A ver si nos lee su respuesta. Bien, regularmente la práctica del hombre se mantiene por generaciones. Lo que nuestros padres nos enseñaron regularmente lo transferimos a nuestros hijos, así generación en generación. Es por ello que es de vital importancia estar preparados, documentados y transmitir la verdad por medio de la palabra de Dios. Powers 2006 nos dice lo siguiente: lo que queremos transmitir es la fe de Jesucristo, la confianza en la Escritura y nuestra mejor interpretación de cómo hemos experimentado a Dios. Este mensaje, lo que sabemos, creemos y hacemos, se vuelve la fuerza dominante cuando buscamos influencia a los jóvenes y a aquellos cuyas creencias y prácticas son diferentes. Página 46. En cortas palabras, es lo que creemos, hacemos y transmitimos. Ok, y la pregunta 2, que es la actividad que la iglesia usa en su propósito. Usted me dice que es la adoración. Ah, sí, la adoración, perdón. La Sí, adoración. estaba que alcanzaba a ver nada más la parte de abajo. Ok. Bueno, entonces, aquí en el manual ustedes van a encontrar prácticamente luz
donde les ubica con respecto a las preguntas que les estamos haciendo. Por ejemplo, las actividades que la iglesia usa para realizar su propósito. La primera, que la iglesia se reúne a la gente para la adoración a Dios. Segundo, la iglesia busca incrementar el amor a Dios y al prójimo. Tercero, la iglesia también se involucra en el trabajo misionero. Y la número 4, la iglesia busca acrecentar el amor a Dios y al prójimo a través del compañerismo. Entonces, son 4 que nos dice y ustedes van a decir cuál identifica que está fuertemente arraigada en su iglesia. ¿Cuál identifica que es la que está más fuerte? Porque en algunas iglesias enfatizan más algún área, ¿no? Entonces, luego nos habla del tipo de creencia, de la creencia que hay. Entonces, vamos a buscar, aquí está, aprendiendo por la creencia. Entonces, todo esto habla de la creencia. Y aquí, casi el último dice, es crucial aproximarse a la educación cristiana con la constante conciencia de que la fe es el don de Dios, no es algo que se pueda adquirir a través de la educación apropiada, el esfuerzo o la religión. Aunque la fe trae consigo cuidadosos esfuerzos educacionales, una persona no se convierte en un creyente por la educación. La creencia viene como un don de Dios, la clase de don que debe ser enseñado y nutrido. Entonces, todo esto habla, y allí donde dice que ese tipo de creencia es crucial para los cristianos, y usted lo va a poder identificar cuando empieza a hablar de los tipos de creencia a partir de las clases de aprendizaje que requiere la educación cristiana. Y la última pregunta, que ya se me escapó, no sé si se acuerdan ustedes. La última pregunta es, ok, esta es la naturaleza, y la otra, ok, son estas dos. Mire, estas dos, porque esta sería cómo identifica la teología cristiana en los procesos educativos de la iglesia. Y una vez que tenga el panorama de haber leído todo, ya sabrá cómo identifica esa parte, ¿no? Están bien las respuestas del hermano, pero si pudiera darle un poquito de línea con respecto a las preguntas, estaría excelente. Pero el trabajo está bien. Bueno, entonces esto es parte de, pero tenemos otra actividad que es las que les va a ocupar un poco de tiempo entre mañana y el jueves de la misma unidad, y es el informe del sistema educativo de su iglesia. Aquí el informe, hermanos, no se estresen, pero sí necesitan proporcionar información importante. Van a elaborar un informe, es un diagnóstico de la planificación y organización con la que actualmente se encuentra estructurado el sistema educativo de la iglesia local. Aquí tienen ustedes que buscar a alguien de la iglesia, ya sea el director de educación cristiana, el propio pastor, alguien que le pueda dar información y lo que usted sepa. Ya si usted ha estado mucho tiempo allí, pues ya sabe cómo está la estructura, ¿no? Van a leer el documento Principio de Procedimientos Administrativos, que es capítulo 4 al 6. Aquí es cuestión de lectura porque vamos a identificar algunas partes importantes, pero no es del libro que vamos a sacar información. Esto es para que ustedes no se vayan vacío y no intenten hacer un diagnóstico sin conocer la importancia que esto tiene. Una vez que lean esos capítulos, elaboran un informe del sistema educativo de la planificación y organización con la que actualmente se encuentra estructurado el sistema educativo de la iglesia local. ¿Cómo lo voy a conformar? Bueno, primero, ya ustedes conocen que lleva su portada, la presentación, la introducción, una breve explicación del contenido y estructura del informe. ¿Qué está usted presentando ahí? Así en un pequeño párrafo, una explicación de qué es lo que hay en ese informe. A continuación, estoy presentando el diagnóstico, el informe, cómo está estructurado el sistema educativo de la iglesia en Quintana Roo, o de la tercera iglesia apostólica en Mexicali, a cargo del pastor tal, y
lo que usted pueda proporcionar de información. Luego, el organigrama. Integra el organigrama del sistema educativo de nivel local, iniciando con el pastor, posteriormente las ramificaciones o jerarquías, tales como quién es el coordinador o director, si tiene secretario, tesorero, el organigrama de la estructura de educación cristiana de la iglesia. Es decir, ya luego cuáles son los módulos, el módulo que imparten, aquí está, vamos a suponer, ITIN, ya no ponga todos los de ITIN, nomás el coordinador de ITIN y atiende tantos niveles. Luego, el nivel de la Escuela Bíblica de Edificación para la Vida, 3 módulos, o 3 módulos más, acuérdense que está también la Escuela del Expositor Bíblico de Formación para la Vida. Ok. Que esa es una escuela emergente, ya se la voy a explicar cómo debe funcionar realmente ese expositor. Y si tiene escuela de ministerio, es decir, lo que haya en la iglesia. No es lo que usted vaya o piense que debe ser, es lo que hay. Si no hay escuela de ministerios, pues no pone escuela de ministerios, es lo que hay y eso va en el organigrama. Describa los programas educativos que implemente la iglesia local considerando la planeación y organización de cada programa, total de sesiones, lugar donde se imparte, qué ciclo o momento. Lo importante es presentar para cada programa educativo un informe completo del proceso que le permite desarrollar su actividad educativa en la iglesia, tal y como lo implementa en la actualidad. Ok, ahora explicar. En la iglesia se imparte o se atiende la coordinación de IT. Es atendida por tantas personas, ven tantos módulos en el año y tratar de lo más que pueda, dónde le imparten, cuánto tiempo lo imparten, toda la información que pueda obtener de ahí. Luego, cuando va a la Escuela Bíblica de Edificación para la Vida, bueno, esta es atendida por tantos maestros, se imparten 3 módulos o 2 módulos, cada módulo dura 4 meses, se imparten los días miércoles en un horario de 6 a 8 en el salón en el horario, el salón, el día y todo lo que usted pueda saber con respecto, la duración. Usted explica y si puede proporcione la carátula de qué módulo se la haga y si usted lo puede conseguir. Es decir, mientras más información tenga de esos módulos, qué hacen, si dan constancia, si no dan constancia, si aplican tareas, toda la información que usted pueda tener, adelante. Mientras más información haya, más completo está el informe. Esto es como decirle al pastor, quiero saber cómo está su iglesia, o cuando uno va a hacer una investigación documental de observación, mejor dicho, a nosotros nos mandaban en las prácticas ya educativas, nos mandaban a las escuelas primarias y nos decían, pedían permiso y nos decían, vayan a observar en la escuela durante una semana a un profesor. Y teníamos que presentar un informe que hace el profesor, cómo era su planeación durante una semana y presentar el reporte. Aquí la ventaja es que ustedes ya conocen porque ya son parte de la iglesia o son los pastores y saben cómo está esa parte. Si no proporcionan algún elemento, quiere decir que no lo están haciendo. Entonces, simplemente lo justifica o lo explica la razón por la cual y no pasa nada, ¿no? Ahora, en este apartado describa, hablando de los programas educativos, programa educativo para personas no bautizadas. Aquí, ok, para las personas no bautizadas. Las células no son un programa educativo. Las células es un proceso que ayuda y fomenta el alcance, pero no es un programa educativo. Entonces, muchos lo mencionan como si fuera un programa educativo. ¿Qué sí podemos considerar programa educativo? Los talleres para capacitación de hermanos que atienden la célula, ese sí puede ser un programa educativo. Pero cuando habla de programa educativo para personas no bautizadas es, ¿qué hago con todas las personas que que tenemos en alcance? ¿De qué manera las estamos atendiendo en un programa educativo? Ok, ya usted puede mencionar allí que tienen un proceso
de discipulado persona a persona, y ese seguimiento lo está realizando el sistema de educación cristiana en coordinación con el sistema célula. Ok. También un programa dentro de este, describa los programas educativos. Vea o identifique el programa educativo para personas recién bautizadas. Ok. Si ya se bautizaron, ¿cuál es? Ok. La Escuela Bíblica de Edificación para la Vida. Es decir, no es adicional, aquí es general y aquí nomás le dice cuál es el detalle que debe usted proporcionar. Personas no bautizadas, programa para personas recién bautizadas y programa educativo para hermanos bautizados y que se encuentran sirviendo en ministerio. Son 3 cosas dentro del inciso C. Para las personas no bautizadas, para las personas bautizadas, que sería la Escuela Bíblica de Edificación para la Vida con sus 3 módulos, y el programa educativo de hermanos no bautizados que se encuentran, bautizados, perdón, que están sirviendo en ministerios. La Escuela de Ministerios. Entonces, usted menciona eso. Y la conclusión, redacte una conclusión de la importancia que tiene para usted el proceso educativo que actualmente implementa en la iglesia local, los objetivos y alcances y limitaciones. Es explicar cuál es la importancia que tiene. Y bueno, ya las recomendaciones, que se elabore en Word y el cómo lo debe guardar. Ya envía su trabajo y estas son las consideraciones, lo que se solicita, y yo les invito a que siempre visiten la rúbrica, porque la rúbrica les da línea de qué es lo que esencialmente les califico. En la introducción alcanzará el máximo de 2 puntos quien integra correctamente la introducción, hace uso de citación y parafraseo y presenta debidamente el contenido del informe. ¿Ok? Con una cita que yo ponga apoyándome quizás del autor es suficiente, donde está usted presentando el informe. Su organigrama. Integra con claridad el organigrama educativo y presenta orden, facilitando la localización jerárquica, de acuerdo a qué, al criterio de la instrucción. El programa educativo. Describe debidamente el programa educativo, proporciona información importante, tales como procesos, operatividad, sesiones y resultados. Enlista los temas que contempla el manual del alumno. Mire, aquí, si usted menciona, ok, para los recién bautizados se ve el manual que se llama Fe y Vida Cristiana, módulo 1. Presente el contenido, es decir, la lista de esos 16 temas, preséntelo. Y los contenidos que se ven es esto, nada más los títulos, no nada más los títulos. Si usted dice, en el módulo 2 es tal manual de doctrina o vida eclesial, ok, pues los 16 temas nada más. Los títulos, nada más para conocer cuál es la estructura. Y redacta la importancia que tiene el proceso educativo de la iglesia local. Esto es la conclusión y redacción y referencia, y eso es lo que se le califica en la rúbrica. Ya usted sabe que mientras menos contenido tenga, pues se va acercando a menos puntaje. Y aquí ya no fui tan severo, ya corregí las rúbricas y ya le fui bajando de 0.5 porque en el primero se me pasó, no lo pude corregir a tiempo, y ya cuando había calificado a un alumno, nos percatamos que, por ejemplo, tenía aquí 4 puntos y acá se bajaba a 2 puntos. Y la diferencia era mucho, o a 6 y acá se bajaba a 3 puntos. Entonces ya le fuimos dando mejor forma al alcance del puntaje. Es eso, hermanos. Así que lo pueden realizar mañana y el jueves, porque es simplemente recabar información y estructurarla. Es recabarla. Si ustedes saben que están trabajando con la Escuela Bíblica de Edificación para la Vida, con esa que están trabajando y quizás no tengan los temas, vayan a la siguiente unidad. En la unidad número 2, allí les proporcionamos nosotros, porque como aquí vamos a trabajar una propuesta y vamos a trabajar sobre eso, aquí les ponemos la
los índices y las carátulas, si ustedes la observan, miren, aquí están los módulos. Entonces, no están completas, pero del módulo 1, si están trabajando allá, aquí obtiene usted los temas. Aquí está. ¿Qué hace nada más? Pues copia y pega nada más estos temas, que son los únicos que se piden allí. Algunos lo que hacen igual le pegan la carátula o la imagen, pero aquí están. Simplemente es el diagnóstico, cómo están trabajando, qué es lo que hacen y listo. Y ya ese es el informe de lo que debe presentar con respecto a la iglesia local donde se encuentra. Porque ya en la unidad 2, aquí ya es una propuesta. Ya la propuesta, ya tenemos que basarnos en el autor y tenemos que llevar un orden. Cómo es que debe desarrollarse una propuesta para... Aquí vamos a enfocarnos nada más con la Escuela Bíblica de Edificación para la Vida. Es esto. En la unidad número... la siguiente unidad, que es la unidad número 3, solamente para explicarlo sin intención de confundirles, vemos otro foro que para ver la diferencia entre lo que es la andragogía y la pedagogía. ¿Qué es la andragogía y aprendizaje del adulto? Vemos el concepto que la andragogía es la disciplina que nos enseña o que nos ayuda a conocer cómo aprenden los adultos y la diferencia que tiene con la pedagogía. Y aquí vemos una propuesta de entrenamiento. Aquí la intención es que usted, con base al autor, vamos a elaborar una convocatoria y una propuesta, así como cuando el pastor le dice a alguien, bueno, tráeme una propuesta de qué podemos hacer. Ok, nuestra propuesta va a ser que vamos a elaborar la intención de capacitar maestros o integrar maestros para educación cristiana. Y aquí está la propuesta, usted la elabora de acuerdo a algunos puntos de la bibliografía principal, con la intención de enseñarles en el curso taller Fundamentos de la Didáctica General. Es lo que vamos a hacer. Esto no lo va a leer usted va a leer el otro documento. Le va a servir nada más para que retome lo que está aquí de la unidad, que es lo que vamos a enseñarles a ellos, ver cuántas sesiones y todo eso. Es didáctica para enseñarles a ellos a enseñar. Luego ya este ejemplo que le queda le va a servir, ok, ya los capacité en la parte didáctica, cómo deben enseñar, cómo deben hacer estrategias, cómo deben organizar sílabos o cómo deben planear su clase. Pero ahora también necesito un curso, ya eso es adicional, arma usted un taller para enseñarles contenido. Es decir, ok, ya aprendimos didáctica, ahora tú vas a dar el módulo 2. ¿Cómo lo vas a dar ese contenido? Que ellos conozcan el contenido, empiecen a elaborar los mencionados sílabos, las mencionadas secuencias didácticas y empiezan a elaborar ya porque lo conocen. Entonces, esos son talleres que se dan adicional, pero teniendo el fundamento de cómo organizar un taller, ahora con esta sugerencia, usted puede organizar cualquier otro taller con la intención de formar, capacitar maestros en el área educativa. Y en la última unidad es un currículo de usted, un currículo de las diferentes funciones pastorales. Es simplemente así como un currículo vitae de la parte académica, va a armar usted un currículo de su trayectoria pastoral, ministerial, de líder, o no importa si no tiene algún cargo en la iglesia, pero lo va a ir a enfocar en las funciones que ha desarrollado, en los cargos que tenga. Aquí hay secciones, eso lo vamos a ver con calma, ¿no? Pero solamente generalizo. Y nos vamos a enfocar en estas funciones como predicador, pero enfocado al área educativa, como pastor del rebaño enfocado en el área educativa, y el autor nos describe cada función de acuerdo al área educativa. Y lo que usted va a hacer es aterrizarlo, cómo lo ha identificado en su vida, lo explica
y esto es parte del currículo que usted va a entregar como trabajo final, que es el producto integrador. Entonces, les voy a enseñar cuando tengamos ya la sesión de esto, algunos CV que ya me entregaron los que recién terminaron apenas el viernes, que estuvieron en semanas de regularización, me entregaron esa actividad y hubo uno que me gustó mucho. De todos los grupos que he dado, es el que está excelente, está muy bien hecho, pero pues igual la persona que lo hizo es un doctor, es de Quintana Roo, me parece. Es un doctor, tiene ciencias de la educación, tiene una maestría y es un doctor. Su posgrado es doctor, pues, en la parte del conocimiento. Así que por esa razón pudo haber alcanzado el máximo, ¿no? Pero se lo voy a enseñar para que usted tenga una idea y también le ponga ganas en ese sentido. No necesitamos ser doctores para hacerlo bien. Eso usted ya lo sabe, no hay problema por eso. Entonces, hermano, no sé si me expliqué, si tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a la unidad número 1. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo está bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Nos quedan 20 minutos. Yo creo que sí, en 20 minutos aprovechamos para continuar. Solo deme oportunidad de que yo pueda hacer un recorte para guardar la asistencia de los que están conectados. Voy a hacerlo en documentos. Ahí está. Permítame tantito. Estoy haciendo un recorte para ver quiénes se conectaron y poder sumarles los puntos que corresponden. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, con toda confianza. Ahí está, ok. Padre Cristo, hermano. Amén. Yo quiero preguntar, las calificaciones del primer módulo, ¿es lo que obtuvimos ahí en Classroom lo que se nos va a asignar como calificación? Correcto, hermano. Eso que quedó allí registrado en Classroom es lo que alcanza. Muy bien, gracias, hermano. Y ese es el puntaje. Precisamente hoy ya envié el correo al secretario y al coordinador ya notificando que habíamos concluido el curso y solamente me quedé pendiente con 2 hermanos. Uno que me notificó que no iba a poder hacer entrega de su última actividad y ya le dije que mientras yo esté dando este curso, tiene 15 días para ponerse de acuerdo, le califico y entonces ya notifico a la coordinación. Y una hermana que se enfermó de COVID y que no pudo entregar tampoco su última actividad, le dije que no se preocupe, que primero le ponga pausa, que le dé prioridad a su recuperación y una vez que concluya, que entregue su actividad y ya también lo notificará la coordinación en ese correo. Así que solamente ellos 2 están pendientes. Lo demás, el puntaje que está allí es lo que alcanzaron. Amén. Bueno, vamos entonces a ver bien rápido esta parte de la sesión número 1. Tiene que ver con lo que es recursos y habilidades de la pastoral docente. Con respecto al ministerio educativo, hermanos, la iglesia es una institución de enseñanza. A partir de los años 1900 o en 1900, la iglesia identifica su actividad formal de enseñanza como un ministerio o programa educativo. Antes que esto, el trabajo se venía realizando. La iglesia ha estado enseñando de acuerdo a hechos, ha estado instruyendo, pero ya se identifica como una institución
a partir del año 1900. La búsqueda y el deseo por ofrecer una mejor educación los lleva a identificar una función en la parte administrativa, es decir, identificar áreas que le permiten el buen funcionamiento de la parte educativa, identificar el objetivo, identificar las partes que hacen que funcione. Si ustedes iniciaron, bueno, yo sé que iniciaron la lectura hablando de la metáfora que nos habla allí el autor con respecto a la semejanza, el tren del evangelio, que todos los cantamos, el tren del evangelio, y de niños, quizás a algunos les tocó también cantarla. Pero es bonito, pero vamos a ponernos a pensar. Todos los que suben al tren, ¿qué pasa en ese trayecto? ¿Qué sucede? Ahí entra educación cristiana, porque tienen que ser instruidos, tienen que ser enseñados en doctrina, tienen que enseñárseles toda la parte importante con respecto a la teología, la doctrina del bautismo, la doctrina del pecado, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la salvación. Todo eso que pasa en el trayecto del tren es educación cristiana. El coro se escucha bien, pero el trabajo es arduo. Entonces, a esta tarea de la parte de identificar la función, se suma la educación, la adoración, la proclamación y el ministerio, el compañerismo, y se reconocen como una de las principales funciones que la iglesia tiene. ¿Por qué? Porque ya se van identificando los propósitos específicos que cada una de estas áreas tiene con respecto a la iglesia. En las iglesias pequeñas, por ejemplo, el pastor es generalmente la clave en la administración educativa y asume esta responsabilidad con otras personas porque es el principal, es decir, la iglesia es pequeña, es amigable, te puede pastorear 50, 70, 100. Yo creo que un pastor puede bien pastorear hasta 200 personas. Y la carga es mucha, pero puede, si bien se organiza, hasta 200 personas. Cuando este número se rebasa, el pastor necesita obligatoriamente reestructurar para que a través de los ministerios, a través del sistema célula, él pueda extender el pastorado y el trabajo en la iglesia. Pero en las iglesias pequeñas él sigue siendo la clave en la parte educativa. Y el propósito educativo de la iglesia se identifica en actividades formales e informales. Las que se dan en casa, pero también las que se dan en la iglesia. Hay actividades formales, inclusive en estos nuevos programas, tenemos la instancia educativa ITIN, es una escuela formal, por así decirlo. La escuela bíblica de edificación para la vida es una escuela formal. Pero hay una escuela que es, ¿cómo es que le llaman? La escuela de formación para la vida. Que aunque lleva la palabra escuela, como tal, es informal, porque no gradúa, porque ahí se reciben a las personas que no tienen un compromiso, que llegan un domingo sí, un domingo no, que 3 domingos no asistieron a clase y un domingo sí. Esa es la escuela para todos, es multigrado. Pero también la iglesia asume responsabilidades que le competen a las familias, donde también se da la educación informal en la vida cristiana. Y en estas actividades, dentro de un plan estructurado de estudio, se capacita a la iglesia para lograr su propósito, esta área de educación cristiana. Ahora, ¿qué hacemos con la gente o qué estamos tratando de hacer con ellos? Bueno, dependiendo de la expectativa de la congregación y de su líder, la clave aquí es el que esté al frente de la iglesia, cómo entiende la educación cristiana. Si no entiende la educación cristiana como una parte importante para la formación de hacer discípulos, está más casado con las células que con educación cristiana, él le va a enfocar más al evangelismo, pero tendrá un sesgo en educación cristiana. Resulta que se va a dar cuenta más adelante que todas estas personas que son alcanzadas por el proceso del sistema célula
en un lapso de aproximadamente un año, año y medio, se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque no fueron instruidas en un proceso educativo formal, que es el que los consolida en la parte de hacer los discípulos. Esa es la expectativa. Lo otro, si estas expectativas son claramente definidas, se pueden proveer estructuras y experiencias apropiadas. Cuando el pastor identifica que todas las áreas son importantes, entonces empieza a definir claramente los propósitos y a realizar acciones que le ayudan a fortalecer el trabajo de las demás áreas. Compañerismo, adoración, evangelismo, educación y trabajo misionero. Entonces, la enseñanza de la iglesia primitiva, hablando ya en el libro de los Hechos, se enfocaba principalmente en adoctrinar, en la perseverancia de la doctrina, enseñar la doctrina pura del evangelio. Y precisamente ustedes conocen parte de esta historia, ¿no? En el avivamiento de Estados Unidos de los siglos XVIII y XIX, se empieza a relacionar la escuela dominical con el evangelismo, porque se empezó a fomentar el hecho de instaurar una escuela los días domingos y era fundamental. Entonces se fue creando como la parte evangelística, el concepto de que la escuela tenía que ser evangelística, y está bien. Y quedó arraigada para la Iglesia Apostólica este avivamiento de las escuelas dominicales, quedó tan arraigado que cuando empieza el auge del crecimiento de las iglesias y tener que ir dosificando, haciendo la transición de escuelas de formación ya no dominicales, sino que el crecimiento nos obligaba a tener que salir de nuestro domingo. Entonces nos pasó igual que las células. Cuando empezaron a crecer y a fomentar las células, pues los hermanos no están acostumbrados a reunirse los sábados, porque los sábados es día de carnitas, es día de convivir, es día de las bodas, de los 15 años, y teníamos que luchar contra esa oposición. El día de hoy ya es pecado si no se reúnen en célula, porque los hermanos ya se acostumbraron el día sábado, que es reunión de célula para alcance evangelístico. Lo mismo sucedió con la escuela dominical. Cuando la iglesia crece, no hay espacio el domingo, tenemos que ocupar el sábado o tenemos que ocupar entre semana para las escuelas de formación bíblica. Nosotros ocupamos domingos cuando tenemos espacio. Si no, tenemos de lunes a viernes escuelas funcionando en la iglesia sin ningún problema. Mientras están el MEP de los líderes, tenemos 2 escuelas de manera simultánea siendo atendidas por diferentes maestros y otros ministerios. El día miércoles, escuelas de ministerios que están funcionando, pero nos costó que la iglesia comprendiera tener que salir de su día domingo, de su domingo santo, a tener que reunirse en otros días. Bueno, ese adoctrinamiento, la educación y la proclamación se hace parte de la estructura fundamental y propósitos que tiene la iglesia. ¿Qué estamos haciendo actualmente con las personas? Y entendiendo entonces a la iglesia y su ministerio educativo, vea usted esta figura. Cuando inicia el auge, el crecimiento, el deseo de poder crecer, empieza el proceso del nacimiento. El proceso de codificación, cuando la iglesia, cuando los hermanos empiezan a identificarse dentro de la iglesia, empieza el crecimiento, estamos atendiendo, y este comportamiento se ve tanto en la parte educativa como en la parte evangelística. Se empieza a dar el crecimiento. Inicia el apogeo del ministerio. Parece que está siendo consolidado y usted ve en esta curva cómo va el desarrollo. Va creciendo, va creciendo. Pero si no ponemos cuidado a la estructura de cómo se está poniendo el fundamento, entonces nos va a pasar al igual que las células, nos puede pasar al igual que el crecimiento,
que si no ponemos cuidado a los principios, si olvidamos los principios, esto tarde o temprano va a colapsar. ¿Por qué? Porque cierto es que cualquier iglesia que se proponga alcanzar a las personas lo va a hacer con o sin células. Pero la iglesia que se proponga alcanzar a las personas con o sin células, pero entiende el principio del sostenimiento para que las personas se hagan discípulos e identifica los principios de la educación, entonces logra mantener a esas personas sin que haya célula. Porque puede traer a las personas a través de campañas, a través de evangelismo personal, puede hacer el trabajo, siempre que identifique principios. Entonces, puedo tener yo estructuradas las células, puedo tener educación cristiana, que es lo que estamos hablando aquí. Pero si no están los principios bien establecidos, me va a dar resultados, porque la gente viene recién convertida, la gente quiere servir. Los hermanos recién bautizados, usted le dice, hermano, ayúdenos en el encuentro o véngase para dar clase. Ellos dicen sí, pero hay que enseñarles. Ellos para nosotros son plantas ornamentales. Están nuevos en Cristo Jesús, son niños espirituales y hay que hacer que ellos profundicen sus raíces en la palabra de Dios, en la doctrina. Entonces, son plantas ornamentales. Las plantas ornamentales, usted sabe que las pone en su patio, las pone en su corredor, la pone en su sala, pero un niño la puede arrancar, porque sus raíces son tan delgadas, no tan profundas, son fáciles de arrancar. Entonces, esas personas, si las ponemos a servir aquí, están sirviendo y empieza el crecimiento, pero llega el momento que como los principios no están allí, empieza a colapsar y viene la decadencia, el estancamiento del desarrollo, es decir, tenemos todo, pero ¿qué está pasando? Vienen interrogadores y reforzadores, cambios y la lucha por sobrevivir. ¿Qué queremos? Identificar cómo estamos en el área educativa, identificar áreas de oportunidad y poner manos a la obra. Y este principio le va a servir para el evangelismo en las células. Hemos asesorado iglesias que iniciaron su crecimiento, pero en el proceso de crecimiento de las células, todas las iglesias llegan a una etapa del estancamiento. Todas las iglesias, todas, sin excepción. Es decir, hubo multiplicación y llega el momento que ya los métodos, las estrategias no dan resultados. ¿Por qué? Bueno, cuando se hace el diagnóstico, lo que identificamos es que se extraviaron de los principios. Empezaron a relajar algunos procesos. Tenían el MEP lo dijeron, pues como que ya todo está funcionando y nos da resultado, ya no lo hacemos cada 8 días, vamos a pasarlo cada 15 días o una vez al mes. La planeación, bueno, no es tan importante reunirnos en la planeación. ¿Qué le parece si planeamos y hacemos la reunión de alcance? Y empezaron a relajar los principios de manera que se perdieron y cuando vinieron a ver, colapsaron. Dejaron de ganar, dejaron de bautizar. Antes bautizaban 60, ahora bautizan 5, bautizaban 20, ahora bautizan 3. ¿Y qué fue? El descuido, los principios se olvidaron. Entonces, aquí en educación cristiana nos sucede exactamente lo mismo y es el trabajo de identificarlos, de cómo debemos entender el crecimiento de la iglesia. Y con esto, hablando ya de las instancias, ya para ir cerrando, las razones para organizarnos en la parte educativa son, primero, establecer responsabilidades porque esto clarifica las funciones. Ya en una iglesia grande, por ejemplo, aquí el pastor Israel, después de que estuve trabajando con algunos hermanos, él siempre puso y tuvo esa capacidad de ser un cazador de talentos. El pastor Israel, en la parte educativa, siempre puso a personas
que eran maestros en el área educativa. Recuerdo que yo trabajé con la que hoy es maestra en el área educativa de telesecundaria, la maestra Yolanda Ramos Náñez. Yo fui su secretario. Yo estaba estudiando en la universidad, entonces yo fui secretario en la parte educativa y me apasionaba. Armábamos proyectos, programas y me apasionaba lo que hacían, cómo capacitaban a maestros. Entonces, el pastor siempre se dio, siempre confió en esas personas y hacíamos equipo. Terminó ella, estuvo por un buen periodo, ella entregó porque se cambió de residencia, se fue a otro municipio de aquí del estado. Y entonces él puso al maestro Constancio Almeida Ramírez, que es ministro ahora y pastor de una iglesia, y es presbítero ahora del distrito también. Entonces, el maestro, pues imagina usted, director de escuelas primarias, con 2 bases, el hermano, así bastante cómodo, ¿no? 2 bases, ahí estuve con él. Ya tenía yo experiencia y hacía mucho del trabajo. Y recuerdo que en una ocasión yo le hacía casi muchos de los trabajos y los aplausos y las felicitaciones se las llevaba a él. Y por ahí el enemigo trató de trabajar conmigo y me dice, oye, pero no que tú fuiste el que hiciste todo eso. Sí, pero a mí me da gusto que el éxito, el reconocimiento se dé. Y siempre he trabajado así, nunca peleo por el reconocimiento. Entonces, yo trabajé con el maestro Constancio, no sé, 3 años creo, y ya el que pasó a ocupar ministerio ya en el distrito, el pastor Israel confió el trabajo de la educación en mi persona. Y yo no sé cuánto tiempo lleve, ya hasta perdí la cuenta, ¿no? Pero yo debo tener más de 8 años en la iglesia, aquí en la primera, organizando las instancias educativas, porque están consolidadas, están fuertes, y ahora estamos desarrollando y fomentando para afrontar la cuestión de la pandemia, educación virtual. La iglesia ha trabajado educación virtual, nosotros desde antes de que la secretaría, antes de que el hermano Efrén estuviera como secretario, la iglesia, la primera iglesia ya trabajaba educación virtual. Como empezamos a ganar a muchos profesionales que no tenían el tiempo en las tardes de ir entre semana a capacitarse, lanzamos educación virtual para ellos. Todos los discipulados los llevaban a distancia. Entonces, las plataformas ya están dadas, los cimientos están dados y la educación se ha consolidado. Entonces, todas esas personas que estudian, vamos a suponer de un grupo de 60, los grupos de la primera iglesia son, el mínimo que tiene es 30, pero los grupos son de 60 y tenemos que armar 3 o 4 grupos para atenderlos bien. Entonces, estos ya están consolidados, ya están firmes y el promedio en la evaluación que se hace es que de un grupo de 60 que terminen un módulo, solamente perdemos 5. Los demás se quedan y terminan sus discipulados, se van a las escuelas de ministerios y a las demás capacitaciones que la iglesia les apertura. ¿Pero por qué? Porque hay un proceso de discipulado en las instancias educativas bastante fuerte. Entonces, por eso es importante la responsabilidad de funciones. 2, canalizar la necesidad de autoridad para que el trabajo sea hecho. 3, permitir una distribución adecuada del trabajo. Es decir, Educación Cristiana tiene su propio organigrama. Educación Cristiana no está considerado como el ministerio. Ya ve que en cada iglesia hay un coordinador de ministerios. Educación Cristiana no está adscrito a ese ministerio porque Educación Cristiana también es un ministerio, como las células son un ministerio. Educación Cristiana es otro ministerio que ayuda a todas las áreas. Tenemos que realizar los talleres, por ejemplo, cuando el que coordina el sistema células dice, bueno, tenemos estas fases. Ahí Educación Cristiana entró y le dijo, bueno, no sé ni cómo la vamos a implementar, etapa 1, etapa 2, fase 1, taller 2, ¿cómo funciona?
¿Qué hizo el equipo de educación cristiana? Que vamos a estudiarlos, los estudiamos y le dijo, mira, así está. Y le armó todo el cronograma de cómo es y les dijo, aquí en esta etapa, en la fase 2 de la fase de, me parece que es afirmar, en esa fase, tú vas a meter en ese momento educación cristiana, tú sueltas a aquellos y empieza educación cristiana a su trabajo. Tú vas a entregarme, Sistema Célula me va a entregar todo estas personas del cáncer, me las van a entregar y nosotros nos vamos a hacer cargo y nos vamos a coordinar con ustedes. Entonces, ahí le quita la responsabilidad al Sistema Célula y Educación Cristiana se encarga de los tallereos para que entonces el Sistema Célula no se desenfoque del trabajo que están realizando. Pero eso es la determinación y distribución adecuada del trabajo que debe estar organizándose dentro del Sistema Célula con Educación Cristiana. Es decir, no deben estar peleadas, no deben estar divorciadas, se suman al trabajo para que haya entonces el propósito de hacer discípulos. Y en la 5, promover un concepto de equipo basado en responsabilidades compartidas y vivir y respirar flexibilidad para llevar a cabo su ministerio. Si nos dicen, bueno, es que debe hacerse así, bueno, un momento, así lo pensó quien lo hizo, pero en la parte operativa nosotros vamos a determinar si funciona o no así. Si no funciona así, no vamos a obligar a hacerlo así, tenemos que ver la flexibilidad y que el propósito se cumpla. Entonces, se han adecuado, por ejemplo, los módulos. El módulo 1 de la Escuela Bíblica Edificación para la Vida debe durar 4 meses, pues los hemos dosificado nosotros a 2 meses. Cada sesión de clase para los alumnos dura 3 horas. ¿Qué hacen en 3 horas? 3 horas, ahí están los hermanos y quieren seguirle. ¿Por qué? Porque el maestro está capacitado, desarrolla actividades, desarrolla estrategias y los hermanos se involucran en el trabajo. Entonces tienen deseos de regresar, tanto así que el Sistema Célula no logra bautizar a un buen grupo de personas y terminan su proceso. Y nos dicen, ¿y qué hacemos con estos? Mándalos. Nosotros nos encargamos en educación cristiana y los maestros tienen encomienda. Tienes que hacer que estos 22 que nos mandó Sistema Célula se bauticen en el proceso. Y hermanos, los que no logran bautizarse es porque tienen problemas legales, pero los que entraron sin haberse convencido del arrepentimiento en Sistema Célula, logran su bautismo en el proceso de las escuelas de formación para la vida o de edificación para la vida. Entonces, también ganamos a las personas porque están capacitados los maestros y dar un enfoque evangelístico a las lecciones cuando así se requiere. Y esa es la importancia de estar en la parte organizativa de educación cristiana. Los principios, ¿cuáles son? Permita que el trabajo que se va a realizar provea una estructura completa. Facilite el trabajo. Principio 2. Reúna funciones de trabajo que compartan intereses comunes. No tienen por qué estar divorciados Sistema Célula con educación ni con las demás instancias educativas. Todos son un porqué dentro de la iglesia y tienen una función importante. Para que los líderes hagan bien su trabajo, ¿quién los capacita? Educación cristiana. Para que los ministerios realicen bien su función, ¿quién los capacita? Educación cristiana. Pero educación cristiana tampoco es la gallinita de oro de la iglesia, porque también necesita de los demás ministerios. Entonces el principio número 3, impulse las decisiones en la organización con la misma lentitud con que la información adecuada esté disponible para tomarla. Es decir, no presione, dé tiempo, organícese con anticipación, inicie un proyecto e impleméntelo con anticipación. El principio 4, evite la sobreorganización. No sobreorganice, simplemente lo elemental. Las funciones que por ahora no necesite. Si a usted le dicen, mira,
¿Necesitas un secretario, un tesorero, un ayudante del tesorero? No. Lo que usted necesite. Las demás funciones, el mismo sistema se las va a pedir. Una célula puede funcionar sin asistente por ahora, pero cuando llega el momento que ya requieren empezar a prepararse para multiplicación porque están ganando, ahora sí la estructura me exige tener un asistente. Y entonces el sistema me va dando el nacimiento de las demás funciones. Entonces, este principio 3, el principio 4 son relevantes en el proceso. Y el principio 5, haga de la buena comunicación una prioridad. No abandone los procesos. Como pastor, siempre, como están, que haya interés en todas las áreas. No se enfoque nada más, ni se case nada más con evangelismo, no se case nada más con la adoración, no se case nada más con educación, sino que usted vea que todo es importante para que funcione de manera adecuada. Entonces, hasta allí algunos principios que quería compartir con ustedes, y ese es el asunto importante en recursos y habilidades de la pastoral docente. La intención no es hacerle maestro, la intención es ayudarle a identificar las áreas administrativas de la iglesia, proponer, hacer propuestas, identificar qué no está funcionando y poner manos a la obra para que esto marche de la mejor manera. Pues hermanos, muchas gracias por este momento. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas. Voy a dejarles la presentación en donde se la dejo. Allí en la sesión donde les suba también la sesión de esta clase, ahí les voy a poner este recurso para que ustedes puedan descargarlo. Amén, amén, hermano. Amén. Preguntas, si tienen alguna pregunta o duda. Paz de Cristo, hermano. Amén. Adelante, hermano. Nada más con referencia a lo que ya elaboré yo, no me deja, como en las ocasiones pasadas, anular la entrega o modificar. En este caso no me permite modificar. Ah, ok, no le permite modificar. Deje ver. No sé si usted del lado suyo puede hacer algo. Y dejen checarlo, hermano, y si, pero sí puede copiarlo, ¿verdad? Sí, sí lo puedo copiar. De hecho, tengo un respaldo de lo mismo. Ah, ok, qué bueno, porque en dado caso que yo lo elimine, lo eliminaría y ya usted vuelve a poner la participación final. Sí, sin problema, hermano. Tengo un respaldo. Ok, excelente. Entonces ya yo le notifico en cuanto vea si lo puedo hacer. Sí, Dios le pague. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. Pues hermanos, muchas gracias. Que el Señor les pague, que el Señor les bendiga. Mucho éxito. Hay martes, miércoles y jueves para que realicen ese trabajo. Los que no han participado en el foro, les pido que lo hagan, no lo dejen al final, porque se les va a acumular el foro y la entrega de la meta o de la evidencia número 1. Mucho éxito, que el Señor les bendiga, que descansen. Yo ya tengo acá las 10 de la noche. Algunos por cambio de horario tienen menos 1 hora o algunos tienen hasta 2 horas de diferencia, pero mucho éxito en el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermano. Cualquier duda, estamos a la orden. Dios los bendiga. Amén. Hermanos, amén. Amén, amén. Dios lo bendiga. Amén. Hermanos, perdone, solo Sí. una pregunta. Es referente a las calificaciones. Yo no sé dónde buscar o no me aparece. Su nombre es Ariselda. Ariselda. Sí. A ver, Ariselda. Sí está, Ariselda. Sí recuerdo que estás. Debes checar en calificaciones. No sé cómo aparezca como alumnos. A ti te debe aparecer el concentrado. Sí, tienes el 93.5% que alcanzaste. Vale, está bien. Gracias, hermano. Amén, amén. Dios te bendiga. Ok. Dios les bendiga, hermano, a todos. Amén, amén. Amén. Dios bendiga.